Ahí creo que está grabando. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, vamos a empezar con la IA 3. Es una IA muy divertida. ¿Ahí están viendo mi pantalla? ¿O no? Más o menos. Sí, sí, se ve. ¿Se ve bien? A mí me parece muy rara. Tipo, ¿se ve bien la diapo? Se ve un poco corrida. Sí, Ahí se ¿no? ve O sea, mejor. a ver, espera. ¿Se la puedes agrandar un poquito más? O- Mm, Ahí sí, ahí creo que se Ahí ve va bien. mejor. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy, que es la IA 3, donde vamos a arrancar con corriente. O sea, hasta acá en la práctica estuvimos viendo, bueno, cargas clavadas con alfileres, ¿no? Y, bueno, configuraciones de cargas, etcétera. Pero ya con Luis empezaron a ver qué pasa cuando nosotros tenemos un flujo de cargas, o cargas que se están moviendo a una velocidad constante, una velocidad media, en alguna dirección. Y en particular nosotros nos vamos a enfocar en corrientes estacionarias. Pero bueno, primero, para ver un poco qué onda, qué es la corriente. O sea, ustedes creo que definieron corriente como la cantidad de carga que pasa sobre una superficie orientada con cierta normal. eh, y bueno, si uno mide eso, me diría una corriente. Pero bueno, vamos a primero introducir un concepto antes. O sea, la corriente I es la que nos va a interesar después para circuitos y para cuando veamos resistencia, la clase que viene con Gaby, pero primero vamos a usar este concepto de densidad de corriente, que se define como la densidad de cargas por la velocidad media que tienen, y lo vamos a linkear con la corriente que por ahí vieron en el secundario, si tuvieron el colegio técnico, o la por ahí la más conocida, que es la corriente I, como básicamente la densidad que pasa por una superficie orientada a S, ¿sí? Entonces, si nosotros definimos como la corriente como el rate de carga sobre tiempo, o sea, la derivada de la carga con respecto al tiempo, de esta manera, con esta definición de J, ustedes vieron en la teórica que podemos definir esta integral de superficie de esta densidad de corriente J. ¿Sí? Y bueno, viendo esta expresión, fácilmente podemos ver qué unidades tiene todo esto. Eh, por un lado tenemos que la corriente I tiene unidades de Coulomb, o sea, de carga sobre tiempo, o sea, de Coulomb sobre segundos, y eso es lo que definimos en el sistema internacional como ampere, y acá es cuando volvemos a la primera clase que era un Coulomb. Bueno, si nosotros definimos el ampere, a partir del ampere, que se define como algo como medio dado, y como habíamos dicho en la primera clase, y medio que se sienta en una gran mesa a definir qué es un ampere, pero una vez que tenemos definido el ampere, el Coulomb simplemente es el ampere por segundo. ¿Sí? Así que si quieren después la definición de ampere, está en Wikipedia, ahora podemos charlar, pero creo que se entiende. Y por otro lado, viendo esta expresión donde tenemos que J es, o sea, perdón, que I es J por área, ¿no? Básicamente, ¿no? La integral en área, entonces esto tiene unidades de J por área. Pasando el área del otro lado, tenemos que en MKS, que las unidades de J son amperes sobre metro cuadrado. ¿Sí? Esto para darnos una idea de qué estamos trabajando. Y vieron que nosotros, sobre todo en la parte más teórica, estamos trabajando siempre con densidades de cosas. Así que, bueno, está bueno definirnos una densidad de corriente, sobre todo para la parte más teórica. Entonces, no sé si hay dudas hasta acá, de cómo definimos las cosas. Paren que tengo en otra pestaña, me parece. Ah, no puedo acceder al chat. Así que si hay preguntas por el chat, por favor, díganme. Si no, sigo. Bien. Entonces, otra cosa que ustedes vieron en la teórica, que vamos a hacer un poco de uso, es el concepto de ecuación de continuidad. ¿Sí? Entonces, la idea es que si nosotros ahora, yendo menos al abstracto, agarramos una superficie cerrada, o sea, un volumen encerrado con una superficie S, y queremos ver cómo varía la carga dentro de ese volumen, o sea, esa carga encerrada en un volumen, cómo varía en el tiempo, bueno, o sea, ustedes vieron que se relaciona con el flujo J en las paredes de la superficie. O sea, el flujo que escapa por las paredes de la superficie. Recordemos que ahora estamos hablando de una superficie orientada, así que en realidad el flujo va a estar, la cantidad de carga que se escapa por unidad de tiempo, o sea, la variación de Q con respecto al tiempo, va a estar dado por la densidad de carga, la densidad de corriente por, producto, por la superficie orientada. Entonces, esto es un producto vectorial, me da un escalar y me da esto. Fíjense que acá el signo tiene sentido, y a mí me gusta como hacer énfasis en que esto tiene sentido.
fíjense, acuérdense que por convención el ds apunta para afuera porque tenemos una normal exterior. Imaginemos que dq sobre dt es negativo. ¿Qué significaría? Que hay carga escapándose de nuestro recinto. O sea, sabemos que esto es negativo. Entonces, J es ρ por B, o la densidad de carga por la velocidad, si hay carga escapándose. Este producto vectorial da positivo porque tenemos normal exterior por una velocidad que también apunta hacia el exterior. Entonces, esto es positivo. Como sabemos que el dq dt es negativo, sí o sí tiene que haber un menos acá. ¿Eso se entiende? O sea, ¿se entiende por qué los signos de todo esto? Y por qué esto está bien y tiene sentido. Y más allá de la teoría y las cuentas, esto es una cosa que podemos linkear con la física de la vida real. Yo me emocioné mucho cuando vi esto, así que por eso se lo quería transmitir. No puedo ver el chat, pero bueno, si pueden decir que sí o no se entiende nada, pueden. No hay preguntas en el chat, Matías. Yo te Bien. aviso si hay Sin alguna. comentarios. Ok, bueno, lo están procesando. Bueno, entonces, si ustedes me creyeron hasta acá, básicamente agarran y pueden, que esto lo hicieron como en la teórica, agarran y dicen, bueno, Q es una integral de volumen de ρ, este J yo por el teorema de Gauss lo puedo escribir también como una divergencia de una integral de volumen, y llegan a esta expresión bella y hermosa que es la ecuación de continuidad, que fíjense que es una expresión no integral, diferencial, ahí está, que me vincula la ρ con la J. Y básicamente, nada, dice esto que estuvimos hablando recién. O sea, cómo cambia la densidad en función del tiempo, cómo eso se vincula con el flujo de J a través de la superficie eventualmente cuando integremos. ¿Ok? Bueno, de paso, ahora sí, mentira. Ahora paso a lo que nos concierne a la materia, esto fue muy general. Y ahora vamos a ver corrientes estacionarias. ¿Qué significa eso? Bueno, como en física 1, sabemos que cuando nosotros tenemos un sistema que es en modo estacionario, digamos, la idea es que las magnitudes y el sistema no dependen explícitamente del tiempo. O sea, si yo lo dejo, o sea, tengo un sistema estacionario, lo vuelvo a ver en una hora, voy a ver exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, siempre está igual. Aunque haya una dinámica, no cambia en el tiempo, digamos, explícitamente. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que las derivadas parciales de J y de ρ son 0, y en particular, si nosotros vemos la ecuación de continuidad que acabamos de charlar, esta parte se muere, el de ρ de t, y simplemente nos queda que la divergencia de J es igual a 0. Que bueno, pues pueden pensar qué significa eso, pero en principio para la parte práctica nos interesa que para corrientes estacionarias vale esto. ¿Sí? Y lo vamos a usar ahora. Entonces, ahora sí, con todo este compendio de teoría, que espero que se vaya entendiendo y si no vayan preguntando, vamos a pasar al ejercicio de hoy. Es lo único que voy a hacer, así que espero que sea relativamente corto. Bueno, la idea es el problema 5, que tenemos lo que llama un tubo de vacío. ¿Sí? La idea es esto que tengo acá en el dibujito. Tenemos dos placas. Ahí, perdón, Matías, ahí Joaquín hizo una pregunta. Bien. Que dice, eso vendría a ser que tiene flujo constante. Me parece que se está refiriendo, obviamente, no a esto. Acá. Que el flujo es constante. Te fuiste al paso, Timo, te fuiste al paso. ¿Cómo? Pregunta eso, si eso quiere decir que... Sí, o sea, no necesariamente. O sea, acá lo que estás diciendo es que hay corriente, pero en principio no se está escapando del recinto, digamos. ¿Sí? Lo podemos discutir más qué significa posta a posta, porque puede significar varias cosas, pero en principio, sí, no sé si constante, o sea, sigue adentro, hay movimiento, digamos, hay corriente dentro del recinto, pero Está difícil. Claro, también depende de la geometría donde esté circulando la corriente. ¿Sí? Claro. O sea que no es constante. ¿Sí? Si lo pensás como un fluido, digamos como un tubo, y si tengo un tubo y de repente la sección del tubo cambia, el flujo va a ser diferente. Claro. Eso es Dice, yo lo que pensaba siempre cuando había empezado a ver, ¿no? Porque ahora también un poco la idea de esta materia es empezar a amigarse con una cierta intuición de lo que es una divergencia, que es un rotor. Bueno, no sé, yo me acuerdo que en este momento yo lo pensaba como, bueno, divergencia de J es 0,
Pero bueno, ojo, rotor de J probablemente no sea 0. ¿Qué significa que el rotor de J no sea 0? O sea, me imagino que va a haber algo dando vueltas. Bueno, no importa. Igual no va al caso del ejercicio. Pero me parece que está bueno que ustedes empiecen a hacer estas preguntas. Después obviamente lo podemos recharlar y me parece que está buenísimo que lo charlemos y conceptualmente lo piensen un toque y obviamente después damos una respuesta o intentamos darla. Pero bueno, quédense con la idea de pensar qué significaría esto. Joaquín dice que lo entendió, así que bien. Ah, ok, bien, perfecto. Bueno, volviendo a lo que es el ejercicio, bueno, tenemos acá un tubo vacío y básicamente tenemos dos placas a potencial constante, ¿sí? Dos placas plano, en principio vamos a pensar que tenemos planos infinitos, pero bueno, no va a ser el caso, pero para hacernos una idea, que están a dos potenciales fijos, ¿sí? La placa de la izquierda a B igual 0, la placa en B, y la idea es que bueno, ¿qué tenemos? Tenemos dos placas, tipo una especie de capacitor, ¿sí? Un capacitor. Entonces, tenemos potenciales distintos en cada placa, así que, obviamente, por todo lo que venimos viendo, va a haber un campo E inducido, ¿sí? En cierta dirección, no cualquier dirección, desde el B más grande al B más chico, ¿sí? Y por otro lado, lo que nos dice el ejercicio es que existen electrones que van a comenzar a moverse desde la placa a potencial, la que está a menor potencial, que lo vamos a llamar cátodo. ¿Sí? Acá dice potencial negativo y potencial positivo. O sea, digo, el cátodo es la placa que está potencial positivo, a potencial negativo, y el ánodo es la que está potencial positivo. Pero acuérdense que como estamos trabajando, el potencial está definido menos una constante, eso simplemente es uno tiene menos potencial que el otro, ¿sí? En este caso, esta está B igual 0 y esta está B igual B, así que vamos a decir que la de la izquierda es el cátodo y el de la derecha es el ánodo, ¿sí? Hasta ahí, dudas, preguntas, díganlo. Pueden abrir el audio también, o sea, tranca eso, también como todo, digo, hablando. Y si no, escriben en el chat y esperan que alguien lea por mí. Bueno, y definimos un sistema de referencia que x igual 0 está sobre la placa izquierda, tenemos, bueno, cierta longitud L. Y bueno, y la idea es que va a haber electrones en el cátodo que se van a empezar a acelerar. Acordémonos que los electrones tienen carga negativa, por lo tanto, si el campo eléctrico apunta hacia la izquierda, los electrones van a sentir una fuerza hacia la derecha. Acuérdense que la fuerza va como Q por E, acá Q es negativo, así que esa es la razón por la que la aceleración es para el otro lado. Esto se ve, todo lo que acabo de decir, ¿tiene sentido para ustedes? La idea del ejercicio es calcular, a partir de acá, cuál es la densidad de carga que hay entre las placas y la J, ¿sí? La densidad de corriente. Pero hasta acá es como entender el ejercicio. Después ya la cuenta es bastante tranca y espero que no haya lío, pero simplemente es la idea. ¿Sí? Voy a asumir que sí. Bueno, y para motivar un toque de esto y que no parezca tan abstracto, que no son bolitas volando, vamos a ir acá. Y lo que estaba pensando cuando estaba, bueno, viendo las diapos y preparando un toque la clase era que este ejemplo en 5 años no va a tener ningún tipo de sentido porque nadie va a saber qué estamos hablando. Pero creo que ustedes todavía llegaron a la edad donde saben que es un televisor de rayos catódicos. Y si no, bueno, se los presento. La idea es esta, o sea, el televisor recibe una señal, nosotros no vamos a ver cómo llega desde la imagen a la pantalla porque necesitamos un poquito más de física 3 y por ahí teórica 1, pero la idea es enfocarnos en la primera parte del proceso, o sea, va a haber electrones que van a salir desde el cátodo, que es esta parte que estoy marcando acá. Acá es donde se emite la señal, en donde dice, bueno, cuáles de los cátodos, de qué color se prenden, qué sé yo, qué sé cuándo. Pero la idea es esta, es que las partículas que están acá en el cátodo se van a acelerar por un campo eléctrico inducido, dado que hay un ánodo, y esa diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo son los que aceleran y van a hacer que las partículas que están acá lleguen hacia la pantalla. ¿Sí? O sea, este principio de aceleración que genera el campo eléctrico, que, perdón, es algo que no dije, pero voy a volver un toque. Lo que nos dice el ejercicio es que la velocidad que tienen los electrones inicialmente en el cátodo es nula, o casi nula. Así que si llegan al ánodo con cierta velocidad es porque se aceleraron en el medio. Esa aceleración se produce por el campo eléctrico. ¿Sí? Lo vamos a volver a ver después, pero la idea es esa. Entonces, esa aceleración que hace que lleguen hacia acá, o sea, partiendo con una velocidad nula,
se debe a este principio que estamos viendo. ¿Sí? Así que tiene como una, no sé, algo práctico para... y bueno, después es interesante, lo pueden remontar el ejercicio, pero esto que se ve acá, que es cómo se desvía y llega a cierto lugar de la pantalla, tiene que ver con la segunda parte de la materia. Y lo van a volver a ver en física 4, qué sé yo, pero bueno, es como que la primera parte de la materia nos deja entender qué onda esta parte del tubo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá la idea de por qué traje estas imágenes y qué estamos resolviendo? Digan sí, no los puedo leer. Bueno, ¿qué más? Bueno, y esto es un poco para motivar lo que la guía tira, así, o sea... Dicen que sí, ¿eh? Bien, bueno, sí, les creo. El potencial que tira la guía es este que aparece acá abajo, que es A por X a la 4/3. Simplemente decirles, bueno, o intentar decir de dónde sale esto. Acuérdense que cuando nosotros teníamos un capacitor, el potencial iba como X, ¿no? O sea, iba como bueno, Z siempre, pero o sea, era lineal con respecto a la coordenada que lo separaba. Y la razón por la que está elevado a la 4/3 es simplemente por una cuestión de que ahora ustedes tienen un flujo de electrones, y ese flujo de electrones va a empezar a interactuar entre sí, ¿sí? Y esa interacción va a generar efectos de apantallamiento, etc. Pero la idea es que el potencial sea levemente modificado, y para no entrar en la física de qué es todo eso que está pasando, porque no nos concierne en esta materia, el potencial efectivo toma esta pinta. Entonces nos olvidamos de toda la física interatómica o bueno, no sé. Entre electrones, y bueno, nos quedamos con este potencial, pero bueno, sale de eso, no es que ustedes no entendieron nada, sí, el potencial va como V, es lineal con la oposición, pero bueno, dado que es un flujo, eventualmente vamos a tener un potencial que va como esto. Bueno, ya terminó de hablar, vamos a la cuenta, posta. Bueno, primero vamos a intentar sacar una expresión para V, ¿sí? Para la velocidad, bueno, perdón, U en este caso. U, que es la velocidad media de los electrones en función de la posición, ¿sí? Ya dijimos que se va a estar acelerando, así que esperamos que la velocidad dependa de la posición. Entonces acá hacemos una especie de Newton, es un Newton, y fíjense qué sencillo lo hacemos. Primero tenemos que la masa del electrón por la aceleración es igual a la fuerza. La fuerza sabemos escribirla para electrostática, sabemos que es Q por E, ¿sí? Y por otro lado sabemos que Q en este caso va a ser menos E, ¿sí? Acuérdense que vamos a poner el signo explícito acá. Y esta es la carga del electrón. Y por otro lado tenemos que E es menos la derivada del potencial con respecto, en realidad es el gradiente, pero como solo nos interesa la derivada en X, quedamos con la derivada en X. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, los menos se van, y por este lado, fíjense que usando la regla de la cadena, podemos escribir esto como una derivada con respecto a X. ¿Sí? Y si hacen eso, y se acuerdan de física 1, eso les queda como la velocidad multiplicada por la velocidad derivada de la velocidad con respecto a X. Hacen regla de la cadena acá, se ve fácilmente. Y bueno, fíjense que acá, si no hay matemáticos en la sala, se tapan los ojos, si no, tachan los diferenciales, si no, bueno, se fijan que la variación, qué sé yo, cuando esto era la variación que sea de U es igual a la variación con respecto a dBx en el mismo dx, y bueno, básicamente tachan los diferenciales, y integran, esto integran du, acá integran dB, y bueno, llegan a esta expresión, ¿no? Y acá tenemos U en función de B, que depende de X, y acá solo despejamos, como hacemos siempre, y finalmente, conociendo Bx, obtenemos, conocemos cuánto vale U en función de X. Sí, acá no, tranca, ¿no? O sea, no sé, acá es física 1, o sea, si me hubiesen dicho este es tu potencial, cerrar los ojos, integrar, estamos bien. ¿Cómo lo ven? Ahora es cuando espero que Susana me lea una respuesta a ustedes. No puedo creer que no puedo ver la respuesta, chicos, me siento re mal. Hasta ahora creo que bien. Gracias, Lautaro. Buenísimo. Gracias por animarte a decir gracias. Eso, gracias. Posta se agradece mucho porque no lo veo. Genial. Entonces, fíjense que acá aparece algo piola, que a mí me flasheó,
o por ahí no está flashero, pero que U va como X a la 2/3, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que, bueno, acá todavía no me flashé, pero fíjense que esto tiene sentido, o sea, digo, U vale 0 en X igual 0, y se acelera, ¿no? O sea, estamos claros que U crece con X, porque X está a la 2/3, está súper acelerándose, lo cual es muy consistente. Pero acá hay algo que a mí me parece muy piola. Esto me quedó medio desfasado, yo no sé si está bien eso. Pero, ah, no, está bien. Bien. Nada, acá está bueno notar esto, digamos, como hay una aceleración, digamos, la ρ no va a ser homogénea, ¿no? Porque vas a tener más ρ cerca del ánodo que del cátodo, porque se está acelerando, ¿no? Se están apelmazando los electrones. Ahora lo vamos a ver igual. Pero eso se ve. O sea, es como que intuición. Ahora igual lo vamos a ver posta a posta. La idea es esta. Vamos a usar esto que la corriente es estacionaria, así que la divergencia de J es 0. Y acordándonos que era J, nosotros habíamos definido J como ρ por U. ¿Sí? Entonces tenemos que la derivada de X de ρ por U es 0. ¿Sí? Acabamos de decir que U va como X a la 2/3, pero si nosotros decimos que ρ por U es constante en X, ¿no? O sea, derivada de, o sea, si esto significa que lo que está acá adentro es constante, una constante que no depende de X, significa que si esto está a la 2/3, ρ tiene que ir como X a la menos 2/3. ¿Están de acuerdo conmigo? Tiene sentido, ¿no? Si ρ por U no depende de X. ¿Sí? Entonces, si eso es verdad, ¿cómo interpretamos este resultado? Bueno, la idea es la siguiente. ¿Lo Sí, decís un poco? perdón, te escuché No me cortado. acuerdo tampoco por qué J tiene divergencia nula. Bien, eso lo No me vimos en acuerdo la... tampoco por Sí, qué J. ahí va, ahí te escucho con delay, pero creo que te entendí. Entonces, sí, esto lo vimos acá. Cuando vimos la ecuación de continuidad, dijimos que d rho de t era 0, porque no depende explícitamente del tiempo. Entonces llegábamos a esto, a que la divergencia es nula y eso lo tenían que pensar. Sí, puedo hacer un comentario. Ese es para el caso en que ρ no dependa del tiempo, ¿sí? En el caso de, en el Claro, régimen estacionario, ¿sí? claro, sí, Que es el estamos... régimen que vamos a trabajar, pero bueno, Sí, puede eso. tranquilamente ocurrir en la vida, pero ahora, para lo que nos concierne en estos problemas, asumimos corrientes estacionarias, así que divergencia de J es 0. Exacto, eso. Perfecto. Bien, ¿se entendió, Lautaro? Sí, gracias. Buenísimo. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Bueno, esto que estábamos diciendo, o sea, que la ρ no va a ser homogénea, básicamente. ¿Sí? O sea, va a haber una mayor aceleración, o sea, perdón, va a haber una mayor velocidad cerca del ánodo, porque se está acelerando, y por ende va a haber un acumulamiento cerca del cátodo, porque no van a estar tan acelerados los electrones que estén cerca del cátodo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Esto para dar un poco de sentido a toda la cuenta, porque si no, es un bajón diferenciable. Bueno. Y ahora. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Bueno, la idea es, tenemos que hallar ρ, y o sea, ya tenemos B, ¿no? Tenemos que hallar ρ, y una vez que tenemos ρ, simplemente J va a ser B por ρ. Yo le estoy diciendo B a U, pero se entiende, está hablando de la velocidad. Entonces, la idea de todo esto ahora es agarrar y usar una fórmula que por ahí se olvidaron, pero tenemos, que es cómo relacionar el potencial con la ρ, que tenemos por suerte una fórmula súper fácil, que es la ecuación de Poisson. Así que vamos a aprovechar que conocemos el potencial. Y ρ va a ser simplemente menos epsilon 0 por el laplaciano del potencial. Y si ustedes hacen esa cuentita, conociendo el potencial, obtienen esto que está acá. Fíjense que el negativo está porque tenemos una densidad negativa, o sea, tenemos una densidad de electrones, así que tiene mucho sentido. Y finalmente tenemos que, como habíamos dicho, J, que va a apuntar siempre en X, va a ser ρ por U va a estar en X, así que, nada, multiplicamos la ρ que acabamos de encontrar con la U que ya habíamos encontrado, y obtenemos una expresión para J. Negativa también, porque bueno, viene de que tenemos una densidad negativa.
¿sí? Y está bien, ¿no? Porque esta, si se fijan lo que les queda, los X se les mueren en ambos lados y nos queda una densidad constante, que es consistente con nuestra hipótesis, primero, de que la derivada parcial de J con respecto a T es igual a 0, y por otro lado, que la divergencia de J es 0. ¿Sí? Es lo que estamos pidiendo, básicamente. Así que en problemas estacionarios siempre vamos a tener J, densidades de corriente J constantes, porque se tiene que cumplir estas dos cosas. ¿Cómo la ven? ¿Se entendió? Fíjense que la J apunta en dirección opuesta a, bueno, este es como el comentario final, apunta en dirección opuesta a la dirección a la que se mueven los electrones. ¿Qué onda eso? No sé si lo charlaron con Luis ya, pero ¿les va? ¿No les va? No. ¿Les parece turbio? Más o A menos. mí eso siempre me... Es turbio. O sea, de entrada sí. les tiene que parecer raro. Sí, es raro. No sé si A la mí siempre charlaron me con pareció Luis, rarísimo. pero, o sea, la cosa es que hay una convención que bueno, por ahí después cuando uno... Yo ya no sé si uno ya lo tiene tan incorporado que es como que lo acepta y ya está, pero después cuando vean circuitos lo van a decir, ah, esto es así. Pero en principio lo que está pasando, para que lo encuentro la diapo, no, estamos diciendo que la J está yendo en menos X, o sea, es como que si los electrones se mueven de izquierda a derecha, la J se mueve al revés. Y es casi un tema de convención, lo que pasa es que la J está diciendo, bueno, si ustedes, o sea, si estamos tratando con cargas positivas, la corriente apunta para el otro lado, pero claro, el tema es que nosotros acá estamos usando electrones. Entonces, ahí está el tema del signo. Una forma de pensarlo, y espero no confundirlo con esto, para mí es una imagen que está buena tener, es en realidad las corrientes que nosotros estamos pensando siempre que la corriente se mueve hacia adelante o se mueve hacia allá, en realidad es una corriente de huecos, ¿sí? Es una corriente de los lugares en donde no hay electrones. ¿Sí? ¿Flashero? No flashero, ya lo pensaron, les parece cualquiera, pueden decir. Pero ¿se entiende la idea? O sea, si las cargas negativas se mueven para la derecha, es como pensar que en realidad hay cargas positivas moviéndose hacia la izquierda. O sea, estoy viendo todo lo que no es negativo moviéndose hacia... Claro, es como que estoy en el... Si me subo al sistema de referencia del electrón, lo que veo son cargas positivas moviéndose hacia la izquierda. Ah, está buena esa, me gustó, claro. Es una manera de pensarlo. Por eso, digamos, está dibujada así la corriente, perdón, eso no lo terminé de decir. Si ustedes esto lo tuviesen que dibujar como una especie de circuito, fíjense que las flechitas de la corriente están yendo en dirección opuesta a la dirección a la que se mueven los electrones. ¿Sí? Nada, qué sé yo. Piénsenlo. Te consulto algo que no me termina de cerrar. Sí, hoy. Dijiste que los electrones empezaban a pasarse desde la placa que está a potencial cero hacia la otra, Bien. por el campo eléctrico. Bien. Y que Claro. entonces la densidad empezaba a aumentar en la placa de la derecha, justamente porque, bueno, los electrones estaban yendo contra ahí. No, no, no. Lo que aumenta, lo que es cerca de la placa, por ahí lo dije mal. Cerca de la placa de la derecha tenés más velocidad porque bueno, se está acelerando. Lo que ocurre es que vas a tener mayor densidad de electrones a la izquierda. Porque, ¿se entiende? Porque esos van a ir más lentos. Entonces, pensalo como, no sé si es un buen ejemplo, pero en una carrera una carrera de velocistas, al principio todos salen con la misma velocidad, una velocidad cero. Y hay algunos que son más rápidos que otros y se van a empezar a pasar. Pero bueno, en el tiempo, digamos. Pero al principio todos van a estar todos muy pegaditos. Pero si hay algunos que tienen más velocidad que otros, eventualmente esos se van a separar. ¿Sí? Perfecto. Y bueno, la duda es, ¿cómo es que entonces la densidad no depende del tiempo? Sí, o sea, conforme vaya pasando el tiempo, se van a ir yendo todos para la otra placa. Pero
Pero siempre a cierto X vas a tener una velocidad. Eso es o sea, no es que no depende del tiempo porque hay una dinámica, o sea, hay una dependencia implícita del tiempo del problema, digamos. Pero no es una dependencia, es una dependencia estacionaria, o sea, como que no hay. Si yo miro, o sea, yo te digo, ponele, yo llegué a la conclusión de que. ¿Dónde está esto? Acá, de que U va como X a la 2/3. Si yo me voy, me tomo un mate, que ya lo estoy haciendo, pero me tomo un mate y vuelvo, esta dependencia va a ser la misma. O sea, siempre, para un X dado, U va a valer lo mismo. En ese sentido no depende del tiempo. ¿Te respondí? Bien, creo que está. O- Gracias. Sí, sí. ok. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda con respecto a esto o si quieren hacer consultas. Si no tienen muchas consultas o para el principio de la clase, una propuesta que yo tenía era contarles de manera esquemática cómo se resuelven los ejercicios 24 y 25 de la guía, que son estos ejercicios nuevos que agregué, como una manera de repensar los ejercicios de dieléctricos, que no sé si los empezaron a hacer, pero bueno, si no los empezaron a hacer también les va a servir. Pero no sé, capaz tienen muchas dudas que consultar y pasamos directamente a eso. Díganme ustedes qué prefieren. Perdón, Susana, ¿dejo de grabar? No sé cómo. No. Dale. No, te iba a decir, seguí grabando porque, por ejemplo, acá Lautaro me dice que no tiene nada para preguntar. Dale. No sé los demás, pero si no, lo que voy a contar me parece que está bueno para que quede en el video, para los que no vinieron hoy, porque Dale, son los buenísimo. tips. Bueno, ¿alguien más que me cuente si tiene preguntas, si prefieren que les cuente un poco los ejercicios 24 y 25 o si prefieren hacer consultas? Bien, Mateo dice que no tiene consulta. Bueno, entonces nada, voy a contar un poco los ejercicios, ¿sí? Y después pasamos a las consultas. Bien, esto era como para volver a insistir con el tema de dieléctricos, que como les dije cuando di las clases no es un tema fácil, y bueno, lleva un tiempo en entenderse, ¿sí? Entonces, en realidad, quería empezar por sugerirles una manera de resolver el ejercicio 19, ¿sí? Donde ustedes lo que tienen ahí es un capacitor cilíndrico, ¿sí? Cargado con Q y menos Q, ¿sí? Y tienen dos dieléctricos, ¿sí? Ese es el problema 19. Bien, entonces recordemos, uno siempre tiene, para resolver este tipo de ejercicios, uno tiene que tener en mente las ecuaciones para D, que es rotor de D igual rotor de P, y divergencia de D igual ρ libre, y las ecuaciones para el campo eléctrico. Rotor D es igual a 0, siempre en electrostática, y divergencia de D igual a ρ total sobre epsilon 0. ¿Sí? Y la gran decisión que uno tiene que tomar siempre cuando empieza en estos ejercicios es si voy a resolver D o voy a resolver E. En general estos ejercicios siempre se resuelven usando Gauss o para el campo eléctrico o para el campo D. ¿Sí? Entonces, en este caso, en este problema, ¿qué tenemos? Tenemos cargas libres que están sobre los capacitores y tenemos material dieléctrico. Al tener material dieléctrico y al tener cargas libres, sabemos que estos dieléctricos van a estar siendo sometidos a un campo eléctrico, polarización, pero no conocemos la polarización, ¿sí? En este problema no me dan el vector de polarización. Solo yo sé que como son materiales dieléctricos, lineales, isótropos y homogéneos,
el vector polarización lo voy a poder escribir como epsilon 0 por G por el vector campo eléctrico. Y voy a poder escribir el rotor de P, por lo tanto, siempre que tenga materiales lineales, isótropos y homogéneos, lo puedo escribir como epsilon 0 por G por el rotor de E. Y como el rotor de E siempre es igual a 0, ¿sí? Entonces, en estos problemas, ¿sí?, el rotor de D es igual a 0, ¿sí? Esto también ocurre porque en este problema no tengo ninguna polarización permanente, ¿sí? Si yo tuviera alguna polarización permanente, algún electrete o una parte, si yo tuviera, por ejemplo, acá una capa con un electrete, supónganse que yo le agrego una capa con una polarización permanente, tengo que calcularle el rotor a esa polarización permanente, a ver si es 0. Si el rotor de esta polarización permanente no es 0, entonces no puedo asegurar que el rotor de D sea 0 en todo el espacio. ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, una vez que llegué hasta acá, que sé que el rotor de D es 0 y que el rotor de D es 0 porque el rotor de P es 0, y otra cosa que yo tenía que hacer era ver que el rotor de P sea 0 también en superficie, para lo cual tengo que hacer P vector N. Como no tengo ninguna polarización permanente, ¿sí?, entonces esto va a ser 0 automáticamente, ¿sí? Si tuviera algún material con polarización permanente, tendría que calcular esta cantidad en las superficies donde hubiera polarización permanente, ¿sí? Después en el ejercicio 23 y 24 y 25 vamos a ver ejemplos donde esto va a ser distinto de 0. Entonces, una vez que llegué hasta acá, donde yo sé que el rotor de D es igual a 0, entonces, como el rotor de D es 0 en todo el espacio, ¿sí?, entonces puedo usar la ley de Gauss para calcular el campo D en todo el espacio, ¿sí? Es decir, este problema es igual al problema de un capacitor cilíndrico, ¿sí?, sin ningún dieléctrico. El problema para D. ¿Se entiende esto? Bueno, espero que se entienda, porque estos son los ejercicios tipo parcial, justamente. Y entonces, una vez que hice eso, listo, ya puedo hacer, ya lo demás es algo que yo ya conozco, ¿sí? Es hacer Gauss, ¿sí? O directamente copiar, si me acuerdo cuánto era el capacitor cilíndrico, ¿sí?, directamente copio ese resultado y ya está, ya tengo la solución, ¿sí?, para el campo D. Entonces, una vez que obtuve el campo D en todo el espacio, que es igual a calcular un campo eléctrico de un capacitor cilíndrico, el campo, recuerdo que D lo calculo como epsilon por E, ¿sí? Entonces, en la región donde tengo el dieléctrico 1 de el campo eléctrico, en la región 1 va a ser D, el D que calculé, dividido epsilon 1, y el campo eléctrico en la región 2 va a ser el D que calculé en la región 2, dividido el epsilon 2, ¿sí? Y después la polarización la voy a calcular recordando que D es epsilon 0 por E más P, o sea que P es igual a D menos epsilon 0 por E, ¿sí? Y ahora que ya tengo la polarización en todo el espacio, ¿sí?, voy a poder calcular las cargas de polarización, ¿sí? La sigma de polarización, que es P vector N, y la rho de polarización, que es menos la divergencia de P. ¿Dónde voy a tener cargas de polarización? Y en las superficies de los dieléctricos. Voy a volver a dibujar el dieléctrico, que se vea más claramente. Esto es muy importante. Ustedes tienen
el dieléctrico, ¿sí? Supongan que este radio primero es A, el segundo lo llamamos B y el tercero C, ¿sí? Entonces, entre A y B está el dieléctrico con constante epsilon 1, y entre B y C, el dieléctrico con constante epsilon 2, ¿sí? Entonces, ¿dónde puede haber cargas superficiales de polarización? En las superficies donde empiezan y terminan los dieléctricos, ¿sí? Entonces, en R igual A y en R igual B, ¿sí? Y la normal en R igual A al dieléctrico es menos R versor, mientras que la normal en R igual B es R versor. ¿Se entiende esto? Y para epsilon 2 voy a tener una sigma de polarización en R igual B y otra sigma de polarización en R igual C. La normal para el dieléctrico 2 en R igual B es menos R versor, y en R igual C es más R versor, porque son las normales a las superficies de los dieléctricos. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Me da la sensación que ni siquiera empezaron a hacer los de dieléctricos. Bueno, esperemos que esto los ayude. Bueno, y pasamos entonces al ejercicio 24. En el ejercicio 24 lo que tienen es una esfera. Les pido que bajen otra vez la guía porque cometí un pequeño error que me di cuenta hoy. La polarización es alfa por R en R versor. En la primera versión de la guía era alfa por R versor. ¿Sí? Tiene una esfera de radio A. Tal vez este sea un poco más claro. En este problema tiene una esfera de radio A que está polarizada con esta polarización P, ¿sí? Y nada más. O sea que no hay cargas libres en este problema, ¿sí? Y la polarización está dada, no la tengo que calcular, es distinto al otro problema. Entonces, como tengo la polarización, puedo calcular la rho de polarización y la sigma de polarización, ¿verdad? La rho de polarización es igual a menos la divergencia de P. Y la sigma de polarización es P escalar N, donde acá hay una sola superficie, es la superficie que está en R igual a. ¿Sí? Y N es la normal al dieléctrico. ¿Sí? Este es un dieléctrico no lineal, con polarización permanente. ¿Sí? Entonces, acá estamos en un problema con simetría esférica, esta es una esfera, con lo cual, para calcular la divergencia, tienen que consultar cómo es la divergencia en coordenadas esféricas, ¿sí? Se las voy a escribir acá. La divergencia en coordenadas esféricas es 1 sobre r cuadrado por la derivada respecto de r cuadrado por P sub R, ¿sí? Por la componente R de la polarización, más 1 sobre R seno de tita por la derivada respecto de tita de seno de tita por la componente tita de la, de la polarización. Sí, ahí veo la pregunta de Lucía. ¿Por qué tengo carga bien de polarización en R igual a? ¿Sí? ¿Por qué no hay en R? Porque acá no hay R igual B. ¿Sí? Esta es una esfera, ¿sí? ¿Quién es B en este problema? ¿Se entiende? Perdón, me confundí con el 25. Bien, ahora después vamos al 25. Dale, bien. Bien. Ahí sí, en el 25 sí vas a tener carga de polarización en R igual B. Bien, muy bien. Muy bien. Bien. Y acá les escribo esto así. Es una sola vez lo voy a hacer, pero para que... Esto es más 1 sobre R tita, la derivada respecto de phi de P sub phi. ¿Sí? Nuestra polarización tiene componente en tita. La polarización, ¿no?, de este electrete, ¿tiene componente en tita o en phi? No, no. Bien, entonces este término me interesa, este término no me interesa, ¿sí?
Y entonces la divergencia de P es 1 sobre R cuadrado, la derivada respecto de R cuadrado por alfa por R, ¿sí? O sea, esto es alfa por R cubo, o sea que esto va a ser 1 sobre R cuadrado, la derivada de R cubo respecto de R es 3 veces alfa por R al cuadrado, y con este R al cuadrado, esto me queda directamente igual a 3 alfa. Y ojo que ρ de polarización es menos la divergencia de P. O sea que la carga de polarización que tengo en volumen es menos 3 alfa. ¿Ok? Ahora veamos la sigma de polarización. ¿Sí? Va a ser P escalar n, y siempre cuando calculan la sigma de polarización, esto hay que evaluarlo en la superficie que lo estoy calculando, ¿sí? Porque es una sigma, ¿sí? Entonces, sigma de polarización va a ser P en R igual a es alfa por A. En R versor, producto escalar la normal exterior, que no es otra cosa que R versor, ¿sí? Entonces, sigma de polarización es directamente alfa por A. ¿Están de acuerdo con esto? Bien. Bien, entonces, este problema, el 24 y el 25, los dos, hay dos maneras de resolverlo. Una fácil y una difícil. Pero vamos a hacer, para el 25 vamos a hacer la parte difícil, porque me interesa, porque me parece que de paso vamos a repasar Gauss y otras cosas que son importantes. Para este problema, bien, yo sé que no tengo cargas libres, ¿sí? Tengo cargas de polarización que conozco, ¿sí? Tengo una carga de polarización en volumen y una en superficie, ¿sí? Entonces, la manera difícil de calcular esto es decir, bueno, calculo el campo eléctrico de tener una carga de polarización que se llama 3 alfa en volumen, ¿sí? Entre 0 y A, y una sigma de polarización en R igual a que se llama alfa por A, que vale alfa por A, ¿sí? Sí. Que vale alfa por A, ¿sí? Y eso se los dejo como tarea, ¿sí? Porque vamos a hacer ahora el 25, que es un poquito más complicado. Pero antes de esto vamos a ver cómo es la manera fácil de resolver esto, ¿sí? La manera fácil de resolver esto es decir, bueno, a ver, recordemos lo que yo les decía antes, siempre que tengo un problema de dieléctricos, me recuerdo que tengo dos maneras de resolverlo. Tengo que el rotor de D es igual al rotor de P, que la divergencia de D es igual a la carga libre, y por otro lado que el rotor de E siempre es 0, y la divergencia de E es igual a ρ total sobre epsilon 0. ¿Sí? La manera fácil de resolverlo es decir, bueno, como tenemos P en todo el espacio, ¿sí? P en todo el espacio vale. Cuidado con esto, porque P solo hay P dentro de la esfera, ¿sí? Fuera de la esfera la polarización es 0. Entonces, P es alfa por R en R versor, ¿sí? Para R menor que A. Y ahora tengo que calcular el rotor de P, ¿sí? A ver, porque si yo calculo el rotor de P y me da 0, entonces puedo usar Gauss para D, ¿sí? La carga libre en este problema, ¿cuánto vale? Nadie. 0, muy bien. No tengo cargas libres. O sea, este problema tengo solo una esfera con polarización permanente. ¿Mm? Distinto al problema de recién, donde tenía dos capacitores con carga, ¿sí? Entonces, si yo llego a demostrar que el rotor de D es igual a 0, divergencia de D también es igual a 0, ¿sí? Entonces D va a ser 0 en todo el espacio. Entonces este problema es facilísimo. Pero para eso tengo que mostrar que el rotor de D es 0. Entonces, ¿qué hago? Busco el rotor en esféricas, ¿sí? Es bastante largo de escribir, y les cuento, el rotor tiene derivadas, o sea, no lo voy a escribir acá, chequéenlo ustedes, ¿sí? Pero en el rotor siempre son las derivadas, por ejemplo,
las derivadas de A sub R, de P sub R respecto de phi, o derivadas de P sub R respecto de tita, ¿sí? Involucra esas derivadas, y después involucra derivadas de P sub tita y P sub phi que son 0, ¿sí? Pero como esto es 0 y esto es 0, entonces el rotor de P es 0, y el rotor de D es 0. Y un vector cuya divergencia y rotor son nulos en todo el espacio, su solución es que ese rotor es nulo en todo el espacio. ¿Y cómo calculo ahora el campo eléctrico? Bueno, fácil, ¿no? Porque recordemos que D era epsilon 0 por E más P, con lo cual el campo eléctrico va a ser igual a menos P sobre epsilon 0, ¿sí? Y particularmente, bueno, afuera va a ser 0, ¿sí? Afuera de la esfera la polarización era 0, con lo cual el campo eléctrico también va a ser 0. Y adentro, el campo eléctrico va a ser directamente menos alfa por R en el reversor sobre epsilon 0. ¿Sí? No tuvieron que hacer Gauss, no tuvieron que hacer nada. Bien, escucho preguntas, dudas, quejas, lo que quieran. O si lo entendieron, que sería buenísimo. Bueno, ahí Lucía dice que cree que se entendió. Bien. Vamos a pasar entonces a hacer uno que es parecido, pero un poquito más difícil, que es el 25, donde lo que ustedes tienen es un casquete, ¿sí? Una caparazón con un cierto espesor, ¿sí? El radio interior es A, el exterior es B. Esperen que lo voy a dibujar más lindo. Me salió bastante feo. Ahí está un poco mejor. Tenemos A y B, ¿sí? Y entre A y B tenemos una polarización que es igual a alfa sobre R en el reversor, ¿sí? ¿Tenemos cargas libres en este problema? ¿Qué les parece? ¿Tenemos cargas libres? O sea, en realidad no, ¿no? Lo único que tenemos es un material que está con polarización permanente, ¿sí? Entonces, si no tenemos cargas libres, ¿sí? Sabemos que la divergencia de D va a ser igual a 0, ¿sí? Y el rotor de P lo podemos calcular, ¿sí? Y igual que en el problema pasado, el rotor de P involucra derivadas de P sub R respecto de tita o derivadas de P sub R respecto de phi. Y esto es igual a 0 y esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces el rotor de P es igual a 0, con lo cual el rotor de D es igual a 0, D es igual a 0 en todo el espacio, y esta es la manera fácil de resolver este problema, ¿sí? Entre los dos casquetes, ¿sí? En esta región, en el resto el campo eléctrico va a ser 0, y en esta región va a ser menos alfa sobre R en R reversor. ¿Sí? Pero vamos a hacerlo de la manera difícil, porque nos va a ayudar a repasar un par de conceptos. Entonces, la manera difícil es decir, bueno, calculemos las cargas de polarización, ¿sí? Recordemos que la carga de polarización en volumen es menos la divergencia de P, y sigma de polarización es P escalar N, donde ahora tenemos dos superficies, esta superficie y esta de más acá, ¿sí? El dieléctrico está en esta región, con lo cual
la normal a la superficie en R igual A es menos R versor, y la normal a la superficie en R igual B es R versor. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces vamos a calcular ahora la divergencia de P, ¿sí? La divergencia de P, en la manera más larga, la escribí para el otro, y ahora me voy a quedar solamente con la parte de las derivadas respecto de R, que era 1 sobre R cuadrado, derivada respecto de R cuadrado por P sub R, y esto es igual a 1 sobre R cuadrado por alfa sobre R, la derivada respecto de R, ¿sí? De R cuadrado por alfa sobre R, y esto me da 1 sobre R cuadrado, ¿sí? Acá me queda R cuadrado sobre R, me queda R, y la derivada de R respecto de R es 1, o sea que acá me queda alfa sobre R cuadrado, ¿sí? Entonces, ρ sub P va a ser igual a menos alfa sobre R cuadrado. Y sigma P, voy a tener una sigma de polarización en R igual a A, ¿sí? Que va a ser P en R igual a A, que es alfa sobre A en R versor, producto escalar, la normal exterior en R igual a A, que es menos R versor. O sea que la sigma de polarización en R igual a A vale menos alfa sobre A. Y para la sigma de polarización en R igual a B, va a ser alfa sobre B, ¿sí? Porque estoy... A ver. Esto va a ser la polarización en R igual B, que es alfa sobre B en R versor, producto escalar la normal exterior al dieléctrico en R igual B, que es R versor. O sea que sigma de polarización en R igual B es alfa sobre B directamente. ¿Están de acuerdo? ¿Tienen dudas hasta acá? Bien, entonces, ahora, la manera difícil de hacer esto es decir, bien, yo tengo una ρ de polarización que es igual a menos alfa sobre R cuadrado, y dos sigmas de polarización, una sigma de polarización en R igual a que vale menos alfa sobre A, y una sigma de polarización en R igual B que vale menos alfa sobre B, ¿sí? No tengo cargas libres, ¿sí? Entonces voy a usar las ecuaciones para E. Yo tengo que el rotor de E es 0 y que la divergencia de E es igual a ρ total, que en este caso sería ρ de polarización, porque ρ libre es 0 sobre epsilon 0, ¿sí? Recuerden que tenemos también, acá dice ρ de polarización, pero también cuentan las sigmas de polarización. Entonces yo tengo una simetría esférica, ¿sí? Como P sigue teniendo simetría esférica, ¿sí? P tiene simetría esférica porque depende solo de R, ¿sí? No se rompió la simetría esférica. O sea que yo puedo seguir diciendo que el campo eléctrico es un campo eléctrico que depende de R versor, ¿sí? Y también puedo hacer, porque sigo teniendo simetría esférica, las mismas consideraciones que hacía cuando tenía una esfera con carga constante, ¿sí? Porque, y esto lo puedo hacer porque la polarización solo depende de la coordenada R. Si la polarización depende de la coordenada θ o φ, no puedo decir, lo que voy a decir, que el campo eléctrico es un EDR en R versor, ¿sí? Esto lo digo porque la polarización es solo función de R, ¿sí? Entonces ahora voy a aplicar el teorema de Gauss, ¿sí? En tres regiones. La región 1 es adentro, donde no hay, en R menor que A, en la región 2 entre A y B, y en la región 3 para R mayor que B, ¿sí? Entonces recordemos, el teorema de Gauss me decía que la integral de E a través de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Y esta primera parte del teorema de Gauss lo puedo escribir para un caso esférico
lo escribía como la integral entre 0 y 2pi en phi, y la integral entre 0 y pi en tita, de E de R en R versor, producto escalar R versor, el diferencial superficie de esféricas, R cuadrado seno de tita de phi. Y esto se puede ver fácilmente que es, la integral en de phi es 2pi, y la integral entre 0 y pi de seno de tita es 2, ¿sí? Si no me creen, háganlo, pero esto me va a dar 4pi E de R por R cuadrado, ¿sí? Y esto vale en la región 1, la región 2 o en la región 3, ¿sí? Poniendo superficies de Gauss esféricas, región 1, región 2 o región 3, la integral de E de S me da 4pi E de R por R cuadrado. ¿Alguna duda con esto? Vamos bien hasta acá, porque si no lo que viene va a ser más difícil. Bueno, a falta de respuesta, tengo que asumir que sí. Bien, entonces ahora lo que me queda es escribir la carga encerrada, y les recuerdo, tenemos 3 regiones, ¿sí? Esto es... Perdón, eran 2 capas y 3 regiones. Región 1, región 2 y región 3, ¿sí? Para R menor que A, la carga encerrada es 0, ¿sí? Porque no tengo ni sigma, la rho de polarización está acá, y las sigmas están en R igual A y en R igual B. Para R, entre A y B, y ahora viene la parte que me interesaba de este problema, bien, ¿cómo escribo la carga encerrada? Tengo, para R entre A y B, voy a tener la carga encerrada de la sigma en R igual A y la carga encerrada por la rho de polarización, ¿sí? Entonces, carga encerrada va a ser, primero hago la de la sigma, es una integral en superficie, o sea que va a ser una integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y pi, de sigma de polarización, que era menos alfa sobre A, ¿sí? Y acá viene ahora el diferencial superficie, pero el diferencial superficie para esféricas siempre es R cuadrado seno de tita, pero como estoy en la superficie de una esfera, el R es constante, ¿sí? Sobre la superficie de la esfera, el R es constante, y esto es directamente A cuadrado seno de tita de phi. Más la integral de la carga de polarización, que ahora esta sí va a ser una integral entre A y R, la integral entre 0 y 2pi, y una integral entre 0 y pi, de menos alfa sobre R cuadrado, y acá, en vez de, acá voy a poner, sí, R cuadrado seno de tita de phi, ¿sí? La esfera que estoy tomando es una esfera genérica acá como a mitad de camino, ¿sí? Entre A y B. Por eso la integral en R es una integral entre A y R, ¿sí? La rho de polarización está entre A y algún R. ¿Se entiende esto? Perdón, una pregunta. Cuando Sí. haces el rho de polarización, es Sí, el rho de polarización era menos alfa sobre R cuadrado, ¿no? sí, Ah, está sí, bien, ok. sí. Yo lo tengo acá al lado, por eso me lo acuerdo. O sea, no es que me lo acuerdo, tengo el machete porque hice el ejercicio hoy a la tarde para contárselos a ustedes y no tropezar. ¿Está bien? Bien. ¿Pero se entendió por qué cómo estoy haciendo estas integrales? Bien. Bien, y entonces acá, nuevamente, bueno, la integral entre 0 y 2pi de phi es 2pi, y la integral entre 0 y pi de seno de tita es 2, y entonces acá lo que obtengo es menos alfa por A
por 4pi, y acá lo que obtengo es, acá otra vez, r cuadrado se me va también con r cuadrado, ¿sí? Entonces voy a obtener de la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y pi, obtengo un 4pi. De la integral en r, ¿sí? R cuadrado se me va con r cuadrado, y entonces la integral entre a y r de r es directamente, acá me olvidé de poner el de r, es directamente r menos a, ¿sí? Y me faltó el alfa. Y un menos, y el menos del alfa que estaba acá, que si quieren, lo pongo acá, ¿sí? Entonces, la carga encerrada me da menos 4 alfa a 4pi alfa a, menos 4pi alfa por r, más 4pi alfa por a. O sea que me da menos 4pi alfa por r, ¿sí? La carga encerrada entre 0 y r me da menos 4pi alfa por r, ¿sí? Quiere decir que el campo eléctrico entre 0, entre a y b, me va a dar, recuerden que de la integral de E diferencial superficie era 4pi r cuadrado por E de r, ¿sí? Y eso es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Entonces el 4pi se me va con el 4pi, y el r se me va con el r cuadrado, y E de r me va a quedar como menos alfa sobre epsilon 0r en r versor, que si se fijan es menos p sobre epsilon 0, ¿sí? ¿Está claro hasta acá? Bien, y todavía me falta la región 3, que yo sé, por el análisis con D, que me tiene que dar 0, pero vamos a ver si efectivamente, vamos a calcular cuánto vale la carga encerrada en la región 3. Entonces, cuando R es mayor que B, ¿sí? La carga encerrada va a ser, y ahí tengo la sigma en R igual A y la sigma en R igual B, ¿sí? Entonces, para la sigma en R igual A era lo que ya sabíamos, la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y pi, de menos alfa sobre A, por A cuadrado, seno de tita de phi. Y ahora hago la integral de sigma B, de sigma en R igual B, que es la integral otra vez entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y pi, de menos alfa sobre B, que es sigma B, y acá, ¿qué voy a poner en el jacobiano? Tengo tres posibilidades. A cuadrado seno de tita, B cuadrado seno de tita, R cuadrado seno de tita. Voten. ¿Qué les parece que pondrían ahí? Silencio. Ni idea. Pueden decidir. Bueno, esta sería la 1, la 2 o la 3. ¿Cuál les parece que sería el jacobiano en este caso? Bueno, el ganador es este, ¿no? Es B cuadrado seno de tita, porque yo estoy sobre la superficie de R igual B, ¿sí? Por lo tanto, esto va a ser menos alfa sobre B por B cuadrado seno de tita de phi. Y me falta la parte de ρ, ¿sí? Que va a ser la integral ahora entre A y B, ¿sí? Porque estoy en R mayor que B, pero la polarización ahí hasta R igual B.
la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y pi, de menos alfa sobre r cuadrado por r cuadrado, seno de tita de phi de r. Bien. Entonces, en la primera integral me va a dar menos 4pi alfa por a. La segunda integral, acá no era un menos, era un más, disculpen, me va a dar más 4pi alfa por b. Y acá tenemos la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y pi, me van a dar un 4pi. La integral en r, otra vez r cuadrado se me va con r cuadrado, entonces la integral de r es directamente r entre b y a, o sea que esto me da b menos a, y por menos alfa, ¿sí? Entonces esto me da directamente menos 4pi alfa por a, más 4pi alfa por b, menos 4pi alfa por b, más 4pi alfa por a, lo cual es igual a 0, y corroboro que el campo en R mayor que B es igual a 0, lo que ya había averiguado por el método más fácil, pero de paso volvimos a chequear cómo aplicar el teorema de Gauss en este caso. Bueno, ¿alguna duda con esto? Bueno, si no tienen dudas, podemos pasar directamente a las consultas. Hola. Sí. Yo tengo una duda del ejercicio 17. Dale. ¿Puedo